la sanidad interior no comienza cuando cambian las circunstancias en nuestra vida, sino cuando cambiamos de Señor. Cuando dejamos de gobernarnos a nosotros mismos y rendimos el trono de nuestro corazón a Cristo. Ahora, ¿qué significado tiene esta declaración? ¿Qué significa realmente estas frases como que la sanidad interior no depende de que cambien mis circunstancias, sino de que cambiemos de Señor? ¿Qué quiere decir dejar de gobernarnos a nosotros mismos? O quizás, ¿qué quiere decir rendir el trono de nuestro corazón a Cristo? Algunas pueden ser frases que hemos escuchado reiteradas veces, pero ¿qué significa en lo práctico esto? Y me gustaría, para ir aclarando todo esto, que nos remontemos al inicio, que nos remontemos donde todo comenzó. Saben que en el inicio, según la Biblia, todo lo que Dios creó fue bueno y fue perfecto. En el inicio de todo, la Biblia dice que la creación era buena y era perfecta. Ustedes van a ir viendo ahí los versículos, yo por amor al tiempo no lo voy a ir leyendo, pero si están tomando nota, ustedes después pueden ir y profundizar. Pero dice que la creación era buena y perfecta. Dios creó los cielos, Él creó la tierra, los animales, el mar, las plantas, creó al ser humano. Todo estaba en orden y cada parte de la creación cumplía su función en perfecta armonía. ¿Qué más? En el inicio el hombre y la mujer vivían en paz con Dios, vivían en armonía. Adán y Eva fueron creados, la Biblia dice, a imagen y semejanza de Dios y tenían una relación cercana con Él. Es decir, que vivían en el jardín del Edén sin vergüenza, sin miedo, sin culpa. ¿Qué más? En el inicio la tierra estaba llena de provisión. Ahí en Génesis 2, 8, 9, el Edén era un lugar de abundancia, de sobreabundancia, donde no existía el trabajo duro, donde no existía el trabajo con refunfuñando, ¿no? Con molestia, ni tampoco existía la escasez. Dios daba todo lo necesario para vivir. ¿Y qué más? En el inicio no había muerte ni había sufrimiento. Tremendo, ¿no? Qué lindo haber estado en esa época, hubiese sido estar, ¿no? Haber nacido en un ambiente así. Y en estos versículos que arriba ahí tienen en pantalla y en lo que recién les estuve conversando, encontramos el inicio, ¿no? La formación del cielo, la formación de la tierra, pero no solo eso, sino que hallamos en ellos la dinámica de Dios, que es la unidad. No estaba lo secular, lo que es de Dios, lo que no, ¿no? Como esa dualidad, sino que estaba todo en perfecta armonía, en perfecta unidad. La Biblia dice que en el inicio Dios habitaba con el hombre. No había separación, sino que había una relación de ida y vuelta, había una relación de fluidez, había una relación de cercanía. No estaba Dios allá y yo acá. No, no, estaba en perfecta armonía. Pero entonces, ¿qué pasó? ¿Dónde quedó ese mundo, ese diseño hermoso que yo creo que todos los que estuviéramos aquí querríamos vivir? ¿Qué pasó en el medio? ¿Dónde estuvo el quiebre? ¿Dónde estuvo lo que rompió eso? Y saben que cuando Adán y Eva pecaron, desobedecieron, Dios que le había dicho a Adán y a Eva, coman de todo lo que hay en este lugar, menos de uno, menos de un árbol.
Yo me imagino que no había 3 árboles ahí, 4, ¿no? Debe haber habido, como decía, en abundancia, en sobreabundancia. Era de uno que no había que comer. Pero bueno, el ser humano, Adán y Eva, comieron de ese fruto. ¿Qué hicieron? Ellos buscaron la autonomía. Ellos buscaron establecer sus propios códigos. Buscaron crear sus propias reglas. Buscaron vivir a su manera. Y eso trajo como consecuencia que rompieron la relación perfecta que tenían con Dios. Y a raíz de eso, a raíz de esa separación, llegó el dolor, llegó el sufrimiento, llegó la culpa, llegó la vergüenza, llegó el miedo. Y desde entonces, toda la humanidad, no importa credo, nación, edad, toda la humanidad ha vivido lejos del propósito del diseño original de Dios. Esa separación con Dios ha dado lugar a malas decisiones, dio lugar a la dependencia emocional, dio lugar a las adicciones, dio lugar a las heridas profundas. Porque cuando te separás del autor de la vida, solo queda la confusión. Desde ese momento, en el Edén, cuando se genera esa fractura, el ser humano ha tratado de salvarse solo. ¿Y de qué manera? Por ejemplo, con religión, cumpliendo reglas sin relación, ¿no? Reglas estrictas, una lista de que, qué puedo, no puedo, qué puedo, esto sí, y cuánto de acá será pecado o no, no una vida religiosa, sin una relación con Dios. Sí, amor. De otra manera, con moralidad, tratando de ser bueno, de ser una persona buena. ¿Y esto está mal? No, para nada. Hay que ser bueno, ¿no? Bondadoso, buscar hacer el bien. Pero hay personas que tratan de salvarse buscando ser buenas personas. Otra forma de salvarse del ser humano es con éxito y con fama, pensando que eso trae paz, que trae paz al alma. ¿De qué otra forma busca salvarse el ser humano? Incluso con la negación del problema, ¿no? Diciendo que el pecado no existe. Y más ahora que estamos en una época tan, ¿no? Que todo es relativo. No, no existe el pecado. Cuando el hombre peca, decide romper su rol en la dinámica del diseño divino y por consecuencia muere. En Génesis 2:17, esto es lo que Dios le decía a Adán y a Eva, ¿no? Cuando les decía de que no coman de ese fruto. Dice, el día que de él comieres, ciertamente morirás. La muerte en la Biblia, la muerte en la Biblia significa separación, no aniquilación. A veces creemos que la muerte significa dejar de existir, ¿no? Como que aniquilación. La muerte en la Biblia significa separación. Y el pecado, o en otras palabras, la rebelión espiritual o la desobediencia, nos termina matando, nos termina separando. Pero la pregunta es, ¿de qué nos separa el pecado? ¿De qué nos separa esa desobediencia? Y en primer lugar, nos separa, como venimos diciendo recién, nos separa de Dios. Nos separa de Dios como nuestro Padre.
Ahí en Romanos 3:23 dice, pues todos han pecado y están privados de la gloria de Dios. El inicio está en que yo estoy separado de Dios, que yo estoy lejos de Él. Y por consecuencia de esa separación con Él, viene la separación con nosotros mismos. Y me gustaría leerte ahí el versículo, esto sí te los voy a leer, que están en Romanos 7:19 al 23. Dice, no hago lo bueno que quiero hacer, sino lo malo que no quiero hacer. Ahora bien, si hago lo que no quiero hacer, ya no soy yo quien lo hace, sino el pecado que está en mí. Me doy cuenta de que aún queriendo hacer el bien, solamente encuentro el mal a mi alcance. En mi interior me gusta la ley de Dios, pero veo algo en mí que se opone a mi capacidad de razonar. Es la ley del pecado que está en mí y que me tiene preso. Acá podemos ver en estos versículos, ¿no? Ver esa contradicción interna que tenemos los seres humanos, ¿no? En donde sabemos que algo no está bien, que algo me daña, pero lo hago igual. Sé que mentir está mal, pero establezco relaciones desde la falsedad. O sé que esa relación o que esa sustancia me hace mal, pero la vuelvo a elegir. Deseo lograr cosas o emprender nuevos proyectos, pero me auto boicoteo. Se genera esa separación en nosotros mismos porque está esa dualidad, que como dice la palabra, mi espíritu quiere hacer algo, pero después termino haciendo otra cosa. Separación de nosotros mismos. ¿De qué más nos separa el pecado? De las personas. Ahí en Génesis 3, del 11 al 12, dice, luego Dios le preguntó, ¿no? A Adán, ¿quién te dijo que estabas desnudo? ¿Acaso has comido del árbol del que les prohibí comer? El hombre dijo, la mujer que me diste por compañera me dio del fruto de ese árbol y yo comí. ¿Qué dice acá estos versículos? Adán nos estaba haciendo cargo y culpó a Eva, también lo culpó a Dios, porque dijo, la que vos me diste. O sea, lo culpaba a Dios también. Y vemos acá cómo las relaciones, debido a la desobediencia, debido al pecado, al estar lejos de Dios, cómo las relaciones se empiezan a dañar a partir del miedo, a partir de la vergüenza, a partir de la culpa de estar separado de Dios. Y posteriormente, ¿qué pasó? También uno de sus hijos, Caín, ¿no? Mata a su hermano Abel por envidia. Dígame si eso no es tremendo, ¿no? Un asesinato. Nuestras relaciones empiezan a ser construidas muchas veces a través de estas tres emociones que experimentaron Adán y Eva, que eran el miedo, la culpa y la vergüenza. Ese hombre o esa mujer, por ejemplo, que cela a su pareja y por ende desgasta la relación, está motivado por el miedo a ser abandonado. O esa discusión constante, ¿no? Por ahí que podés tener con tus hijos, puede ser resultado de no darle a ellos la validación que necesitan. O ese joven que tiene problemas con las autoridades, ¿no? Que siempre está como rebelando, que no honra la autoridad, responsabiliza a otros del enojo que siente por sus propios padres. Cuando el dolor no está resuelto, cuando estamos quebrados, quebramos a los demás.
¿De qué más nos separa el pecado? Nos separa de lo financiero y lo laboral, de nuestra vida, de nuestro plan financiero y laboral. Y miren en Génesis 3, 17 y 19. Dice, la tierra estará maldita por tu culpa. Tendrás que conseguir la comida por medio de duro trabajo. Obtendrás tu comida trabajando duramente. En el diseño de Dios, en el diseño original, el trabajo estaba destinado a que el ser humano pudiera desarrollar su creatividad, su sabiduría y su autoridad. Pero al desconectarse del propósito de Dios pasó a ser una carga, un fastidio y una molestia. El trabajar no fue la consecuencia del pecado. El trabajo es parte del diseño original de Dios. El trabajo nos dignifica. La consecuencia es un trabajo desconectado de propósito y de plenitud. En otras palabras, lo que Dios le está diciendo al hombre luego de pecar es que todos tus días van a ser lunes. No lo vamos a profundizar ahora porque esto es para otra charla, ¿no? Pero Dios pensó para vos un trabajo donde puedas desarrollar tu creatividad, tus habilidades conectadas con un propósito superior y disfrutarlo en plenitud. Ese sí que es el plan original de Dios para tu vida, el diseño original. Y en último lugar, ¿de qué nos separa el pecado? De nuestro cuerpo. En Romanos 5:12 dice, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Este elemento de la separación de nuestro cuerpo se puede manifestar en dos ámbitos. Por un lado, en el ámbito de la enfermedad, ¿no? La enfermedad no es el diseño de Dios. La enfermedad no es el diseño de Dios. Entró la enfermedad por la separación del hombre de Dios. Y en el segundo ámbito en que podemos relacionar esta separación, ¿no?, de nuestro cuerpo es la muerte física, en la cual nuestro espíritu se separa del cuerpo. Y la pregunta es, ¿y ahora qué? Porque es un panorama bastante feo. ¿Y ahora qué? Y déjame decirte que nuestro papá, tu papá celestial, trajo una solución para ese caos. Trajo una solución para tu caos, para esa crisis. Y la solución de Dios es Jesús. Dios Padre dice en la Biblia que envió a la tierra a su único hijo, que es Jesús, para que tomara el pecado de cada ser humano que ha vivido, que vive y que vivirá, y lo cargó sobre su propio cuerpo, muriendo en una cruz, por vos y por mí, recibiendo así el juicio y castigo que nosotros merecíamos. El plan de Dios es volver a unir a través de Cristo, de su muerte y de su resurrección, todo lo que se separó, todo lo que se quebró en tu vida, para que vuelva al diseño original. Él desea que el diseño eterno
sea restaurado en el corazón y la vida de cada ser humano. Cristo no vino a darte una religión, Él vino a reconectarte con el Padre. Él tomó tu lugar en la cruz para pagar el precio del pecado. Él venció la muerte para abrir un camino nuevo y vivo. No necesitas ser fuerte para venir a Cristo. Necesitas reconocer tu debilidad. Solo los enfermos necesitan médico, dice Mateo 9:12. Y es Jesús el único médico del alma. ¿Qué te parece ahí si cerrás tus ojos? Yo quiero hacer dos invitaciones, pero cerrá ahí tus ojos, conectate con lo que estuvimos viendo recién, empezá a conectarte con Dios. Y a mí me gustaría hacer dos invitaciones en este momento, que en realidad son invitaciones que tu papá te está haciendo a vos. Solo me está usando a mí en esta oportunidad, pero en realidad él te las está haciendo. Y la primera invitación la quiero hacer para aquellas personas que por ahí nunca tuvieron una experiencia personal con Jesús. Quizás habías escuchado de Jesús en algún momento, o quizás inclusive vas a la iglesia e inclusive mirá lo que te digo, servís en algún ministerio, pero no estás seguro de que Cristo es el Señor y Salvador de tu vida. O quizás vos que tuviste una experiencia en algún momento, pero te apartaste, te alejaste de Él, tomaste decisiones que por ahí no te llevaron a buen puerto, y hoy decís, no, yo quiero una vida nueva para mí. Yo quiero que el amor de Dios, y a medida que le dé lugar, yo quiero que mi vida vuelva a ese plan original. Yo quiero ser parte de eso. Si te sentís identificado, yo ahí donde estás no te vas a desmutear, pero ahí con voz audible, me gustaría que repitas esta oración y decirle, Papá del cielo, gracias Papá por la del cielo, oportunidad gracias por la de poder oportunidad. escuchar, Señor, de vos. En esta hora yo te quiero pedir perdón por mis pecados, perdón por haber vivido lejos tuyo, perdón por haber querido hacerlo a mi manera. Y yo te reconozco, Jesús, como mi Señor y mi Salvador. Yo te pido que te involucres en mi vida, que te involucres en mi historia, y a partir de hoy soy tu hijo, para gloria de tu nombre, papá. Cumplí el propósito que tenés para mi vida. Y a partir de hoy yo me comprometo a obedecerte y a servirte. En el nombre de Jesús. Y me gustaría ahí seguir con tus ojos cerrados. Me gustaría extender otra invitación para aquellos que están seguros de que Cristo está en su vida, que Él es el Señor de todo, pero que quizás se estuvieron dando cuenta que hay áreas en su vida que todavía no le han dejado que Él tome el control. Que lo reconozco como Señor de mi vida quizás, pero esta área, Señor, déjame controlarla a mí. Y cuesta soltar y cuesta dejar que Dios meta su mano, esa mano de amor que quiere restaurar, que quiere sanar, que quiere abrazar. Y si te sentís identificado con este segundo tipo de personas que quiere decir, Señor, yo quiero entregarte esa área
que ha estado bajo mi dominio. Vos sabés cómo orar. Y ahí en tu lugar, yo ahora voy a orar, pero empecé a pedirle perdón por haber querido tomar dominio de esas áreas, si es en tu área financiera, manejar tus finanzas a tu forma y no a la forma de Dios, o quizás en tus relaciones, ¿no? Que no te estás relacionando de las mejores maneras. Vos sabés en qué área. Decirle, Señor, yo te entrego esta área que la verdad que me cuesta, pero yo te la entrego. Doy este primer paso de fe, decir que te la entrego y yo sé que vos me vas a ir abriendo camino y vos me vas a ir dando sabiduría de cómo hacer para que tu diseño original se haga en mi vida carne, papá. Pedíselo ahí en donde estás. Y yo oro en el nombre de Jesús por todos mis hermanos, Señor. Gracias, Señor, por esta oportunidad, papá, de poder escuchar de tu palabra, papá. Yo declaro ahora, Señor, sanidad en cada uno de los corazones, declaro restauración, declaro restitución, Señor, restitución de lo que Satanás ha querido robar, Señor, en la vida de cada uno de ellos, en cualquier área, ya sea en lo emocional, en lo físico, en lo relacional, en lo financiero, en lo laboral. En esta hora declaramos en el nombre de Jesús la restitución sobre la vida de cada uno de los que está acá, Señor. Renova la esperanza, renova la fuerza, Señor, y te pido, Señor, en el nombre de Jesús, que todos los que salgan de acá, Señor, sean testimonios vivos de que Cristo vive, que Cristo pueda hacer todas las cosas nuevas, papá. Gracias, papá. Gracias, Señor, por tu sacrificio en esa cruz. Gracias, Señor, porque sin tu muerte y resurrección vana sería nuestra fe, papá. Gracias, papá, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, Señor. Gracias, papá, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y bueno, me gustaría decirle ahora, vamos a escuchar un testimonio y me gustaría ahí a Michael que puedas compartirnos acerca de aquello que Dios hizo en tu vida. Buenas noches, un placer por años de trabajar con Mauricio. Yo soy el único gringo, pero él me llama el argentino trucho por tantos años por haber trabajado con ustedes. Gran bendición. Antes de todo, reconozco que sin salvación no se puede vivir en el verdadero yo. Sin Cristo no es posible comprender ni el falso yo y la verdadera sanidad. Y en la iglesia hay dichos cristianos y cristianos verdaderos que todavía viven en el falso yo. Así era yo. Vengo de una familia con valores cristianos, pero poco involucrados en la iglesia. Desde niño tuve interés en conocer a Dios e iba a la iglesia frecuentemente con otros cuando me invitaron. A la edad de 13 años, en una semana de jóvenes, escuché el Evangelio y acepté a Cristo como Salvador personal. Anticipé la vida eterna con Él, tuve interés en leer la Biblia, quería compartir Jesús con mis amigos y fui fielmente a la iglesia. A la vez, era un chico dócil, sensible y obediente, con inseguridad en mi masculinidad. Mis compañeros me vieron muy afeminados y hablaron de eso. Un padre pasivo, callado, una mamá brava. Necesitaba aprobación y lo conseguí por ser el mejor estudiante de todos. Fui compulsivo en mis estudios para ser el mejor de todos. No fue suficiente 99%. Al recibir Cristo, comprendí eso de Salvador y la vida eterna, pero no comprendí el proceso de santificación por el Espíritu Santo. No recibí buena enseñanza del papel del Espíritu Santo en la iglesia donde estuve.
Entonces, al ir a la universidad, me confrontaron mi fe, sobre todo sobre la sexualidad. Siempre sentía inferior y menos en el mundo de los hombres. Ah, en conocer otro chico declarado gay por primera vez, me sedujo para entrar en actividad homosexual. Había convicción inmediata del espíritu, pero no sabía de ese poder de Dios para resistir y vencer. Viví por mis emociones y sentimientos como el hombre carnal mencionado en 1 Corintios. Luchaba con actividad sexual, homosexual por varios años, pero Dios me rescató por apoyo en comunidad de Cristo y por crecer en mi fe en el reconocimiento de mi verdadero yo en Cristo. Necesitaba aprender mucho más que la salvación, la vida cristiana. Con la salvación empieza el proceso por la vida de santificación, en rendirse todos los aspectos de la vida, en vivir como una persona espiritual, mencionado una persona espiritual en 1 Corintios, el verdadero yo. Estuve tan contento de no practicar sexo y disfruté mucho de mi camino en Cristo, pero a la vez era ciego de otros aspectos de mi quebranto. Poco a poco Dios seguía revelando la necesidad de la transformación de mi opinión, de mí, según la transformación de la mente que menciona en Romanos 12, versículos 1 y 2. Reconocí mi llamado al ministerio poco tiempo después y empecé a ministrar a otros luchando con la homosexualidad. Ya director de ministerio, tiempo completo, Dios tiernamente me revelaba varios aspectos de mi quebranto. Pronto Dios me mostró mi codependencia, la primera cosa. Y con eso me mostró mi creencia de ganar mi valor por hacer todo correcto, perfecto. Claro, confesaba a Dios y seguía en madurar como aprendía más y más de la profundidad de esa vida en Cristo, el verdadero yo, el proceso de santificación. Ya pasaron 3 años de ministerio antes de tener por primera vez la oportunidad de asistir a una conferencia cristiana que enseñó, más importante, ministró los varios aspectos del quebranto del falso yo y también entre los cristianos. Este programa Aguas Vivas es el prototipo de programas que ofrece Mauricio Montión actualmente. Ustedes son los descendientes de eso, igual yo. Asistí a esa capacitación en casi 10 años antes de la pasantía de Mauricio en el programa. Con Aguas Vivas abrió más, aún más, mis ojos espirituales. Aprendí a estar más sensible al espíritu en revelar abuso, heridas, dolores y mentiras. Mi primera experiencia de sanidad interior, Dios me dio una visión de yo como chiquito mirando a esa figura paterna y yo con miedo que no puedo de aceptar. Y en eso por mostrarme mi reticencia de poder confiar en Dios porque yo era el hijo perfecto y papá no estuvo accesible. Y por eso yo hice todo, el hijo perfecto. Y no dije nada. Y yo en minimizar, mis dolores no son mucho. Había ya escuchado historias horribles de muchos otros. Pero eso es la importancia para mí. A Dios le importó a mí.
todas mis cosas para creer en Él como Abba Padre, todos mis dolores. Tuve que romper mi voto de ser el hijo perfecto, perfeccionismo en mi familia, de mi mamá sobre todo. Dios me reveló mi idolatría en las fortalezas en la homosexualidad, mi gran necesidad de aprobación de otros en todo, sobre todo de parte de hombres. La herida materna fue bien grave y Dios por años dulcemente me la revelaba esta herida poco a poco cuando yo pude responder correctamente, muy tierno conmigo. En mis muchos años de ministerio, Dios ha sido tan misericordioso en conformarme más a Él, el verdadero yo, recuperando el diseño original para mí, en mi vida. Lo que dice Él de mí, quién soy yo, no otros, no a causa de opiniones. Y reflexiono mucho en mi versículo ancla Romanos 12, 1 y 2. Sacrificio vivo, transformado en mi mente de las verdades de Dios que tiene para mí, revelados en la Biblia. Y sigo todos esos años ministrando, etcétera, aprendiendo nuevas cosas de Él en la plenitud de mi salvación, el verdadero yo. Santificado, siempre, siempre está obrando en mí y va a cumplir con la obra que empezó en mí. Y disfruto de ese proceso de vivir en el verdadero yo según el diseño de Dios. Gálatas 2:20 dice que no vive más yo, el falso yo, pero Cristo en mí. Disfruten ustedes el proceso misericordioso de Dios en la vida para descubrir las cosas de quebranto. Él es Dios sanador y siempre está disponible. Los quiere. Amén. Muchas gracias, Michael. Gracias por compartir y abrir tu corazón. Gracias, Dai, por la enseñanza también. Todo muy claro, todo muy preciso. Y bueno, ahora los animamos en los grupos a seguir profundizando, a seguir hablando con el facilitador sobre lo que se tocó hoy. Eh, Recuerden que ese grupo es clave también para seguir en el proceso de restauración. Si hay alguien que ha tomado decisiones de fe hoy, decisiones de nuevos compromisos con el Señor, también coméntelo, no se lo guarde, hágalo público, sea testigo, testimonio fiel, carta leída de eso, y, y que también el facilitador, bueno, pueda orar por vos, pueda orar por cada uno. Pero bueno, sin más, si te parece, amor, podés lanzar el cartelito para ir a los grupos.